ácaros, pues casi de todas las formas posibles, ¿no? Ácaros asociados a fauna de varios tipos y también desde aproximaciones filogenéticas o de diversidad. Ha descrito varias especies, me parece que alrededor de 11, y bueno, ha dado también varios cursos, tanto en licenciatura como en posgrado, publicado varios capítulos del libro, además de muchos artículos científicos. Entonces, tiene una trayectoria muy sólida con respecto a esta investigación y creo que pues va a ser interesante escuchar algo sobre la línea de investigación principal, ¿no? Entonces, sin más, pues nos vemos con Ricardo y pues, nos vemos al final para café y galletas, que creo que van a ser de este lado, ¿sí, no? Entonces, pues sí, va a haber tiempo para preguntas. Y si después quieren comentar más temas con Ricardo, pues está en tradicional café y galletas. ¿Ok? Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la doctora Ivanú por la presentación. Y gracias a ustedes por estar aquí presentes, a pesar del frío. Y bueno, para mí la verdad es que es emocionante estar ahora de este lado del auditorio, ¿no? Aquí he visto a muchos de mis profesores, muchos investigadores y me da mucho gusto estar ahora de este lado y ver muchas caras conocidas también. Entonces, como ya les comentó la doctora Ivanú, yo vengo a platicarles pues, mi principal línea de investigación, que es ectoparásitos de reptiles. Ahora nos vamos a enfocar básicamente nada más a una familia de ácaros y al final pues ustedes van a ir viendo que ese trabajo pues no se hace solo. Ha habido mucha contribución de mucha gente y a lo largo de las diapositivas lo vamos a ir mencionando. Bueno, como una introducción, sin que esto se torne como una clase de acarología, pues los ácaros son un grupo que pertenece a los arácnidos. Dentro de los arácnidos se reconocen varios grupos que se les ha dado la categoría de orden y bueno, si le preguntamos a un aracnólogo que no sea acarólogo, pues nos va a decir que todos son órdenes. Si le preguntamos a un acarólogo, pues nos va a decir que los ácaros son una subclase. Entonces esto es un poquito ahí de conflicto, pero es únicamente como para fines prácticos. Los ácaros, al ser muy diversos, se necesitan categorías taxonómicas grandes como para poder abarcarlos a todos y por eso regularmente nosotros utilizamos como subclase, pero pues sería equivalente a lo que reconocen los demás como orden. Se reconocen dos grandes linajes, los parasitiformes y los acariformes, en donde tenemos como los más diversos a los acariformes, con un poco más de 42.000 especies reconocidas. Y bueno, lo que une a estos dos grupos de ácaros es básicamente la presencia de una región, de una subregión anterior del cuerpo. El cuerpo se conoce como idiosoma. Eso es una diferencia con el resto de los arácnidos, ya que los arácnidos se puede dividir su cuerpo en prosoma y opistosoma. En este caso, los ácaros únicamente tienen una región corporal conocida como idiosoma, que sería prácticamente todo el cuerpo, pero además presentan la proyección anterior, que se conoce como natosoma o aquí indicado como capítulo. Esa es una característica de todos los ácaros. Y eso es lo que por mucho tiempo pues, nos ha mantenido como un grupo dentro de la clase arácnida. Sin embargo, recientemente, aunque ya existía la polémica de si son grupos hermanos o no, recientemente se ha abonado bastante estudio, sobre todo de caracteres moleculares, que nos indican que muy probablemente los ácaros no son un grupo monofilético. Pero bueno, esta es la clasificación más reciente que seguimos nosotros, de Lindquist y colaboradores del 2009, y aquí están los dos grandes linajes de los ácaros. Como ya les mencioné, es el grupo con la mayor cantidad de especies conocidas y se calcula que también es el más diverso, incluso en las estimaciones que se han hecho de la diversidad total o posible de este grupo,
que pueda ser extremadamente diverso. Algunas estimaciones nos dicen que a lo mejor hasta tan diverso como los insectos, pero hay algunas más conservadoras, ¿no? Las más conservadoras nos dicen que pueden existir más o menos unas 100.000 especies de ácaros, y en la actualidad conocemos únicamente 55.214 en todo el mundo. Pero les decía, ¿no? Hay estimaciones, la más conservadora que dice que hay como 100.000, y otra que nos dice que puede haber 1.000.000 de especies de ácaros por ahí sin conocerse. Y bueno, aquí les pongo una tabla de todos los grupos de arácnidos, incluyendo algunos grupos fósiles, donde podemos ver la primera columna, toda la diversidad que hay en el mundo y la diversidad que hay en México. Podemos ver que en México hay 2.625 especies de ácaros, lo que representa más o menos un 45.6% de todos los arácnidos. Dentro de toda esta diversidad, pues también podemos encontrar muchas formas dentro de los ácaros. La mayoría son pequeños. Aquí tenemos una imagen donde este punto blanco nos está representando, digamos, un punto final en un escrito tamaño de letra 12, y más o menos para que vean la escala, ¿no? Este sería el puntito, y abarca varios tamaños los ácaros. Los más grandes son las garrapatas, las conocemos como pinolillos, y hay una gran diversidad de formas, una gran diversidad de estilos de vida. A diferencia del resto de los arácnidos, son los ácaros en donde encontramos la mayor cantidad de hábitos alimenticios. Han logrado también colonizar ambientes acuáticos, tanto marinos como dulceacuícolas. Y bueno, aquí, como podemos ver, este paisaje, que seguramente ya han visto esta imagen, que nos está representando cómo se vería un paisaje si cada uno de los grandes grupos estuviera representado por un representante, vale la redundancia. Podemos ver claramente que pues abundan aquí los insectos, ¿no? O sea, el tamaño nos estaría diciendo la cantidad de especies conocidas, y podemos ver acá el resto de los artrópodos no insectos representados con un ácaro, donde también vemos que tiene un tamaño considerable. Para comparación, pues los humanos estaríamos aquí representados con este elefante. Es bastante mayor la escala de los artrópodos. Y bueno, ahí también podemos ver algunos otros grupos que han sido poco explorados en realidad, como por ejemplo aquí las amibas o algunos anellos. Entonces, les decía, los ácaros han logrado establecer diferentes biorelaciones con todos los organismos. La principal pues es el parasitismo, no solo en los ácaros, sino en toda la naturaleza. El parasitismo es el estilo de vida más común, pero también tenemos ácaros depredadores, ácaros que son comensales, ácaros que son mutualistas, y bueno, ácaros que realizan foresia, ¿no? Que aquí no está implicado la alimentación, sino únicamente transportarse de un sitio a otro. Pero bueno, estas biorelaciones no siempre están dadas por cuestiones tróficas, ¿no? Sino también por cuestiones de resguardo o de transporte, como sería la foresia. Y aquí son algunos ejemplos de ácaros que podemos encontrar como depredadores. Aquí tenemos un ácaro de la familia Cunaxil, en donde aquí hay un acercamiento del natosoma o el aparato bucal, que es prácticamente del mismo tamaño o más grande que el cuerpo. Entonces, denota ahí sus características de depredador, con alguna serie de espinas, al igual que aquí este otro, que es otro grupo que se llama la familia Craeculidae. Estos son depredadores. Aquí tenemos un caso de foresia múltiple que nos tocó por ahí estudiar en algún momento, hace muchos años. Tenemos los famosos negasomas, y por debajo de los élitros encontramos estos ácaros, pero aquí pegado a este ácaro encontramos otro ácaro aquí cerca de la pata, que es este, ¿no? Aquí ya preparado. Entonces hay casos de foresia múltiple. Este caso que presentamos la semana pasada con el doctor Ismael Hinojosa, de ácaros de abejas, y bueno, los ácaros de aves, ¿no? Que aquí han sido muy bien estudiados en este instituto, y en donde al parecer pues son mutualistas, ya que se pueden estar alimentando estos ácaros de los hongos que crecen entre las plumas. Entonces tenemos, en el caso del plumaje, como sería en esta imagen, pues que es una estructura muy elaborada, lo mismo que a veces el pelaje. En el caso de los ácaros que parasitan reptiles, pues no tienen como mucho en dónde resguardarse.
no se forman microambientes, como en el caso de los organismos homeotérmicos. Entonces, pues lo único con lo que cuentan los ácaros pues es meterse por debajo de las escamas. O a veces hay estructuras en los costados, que les llaman bolsas para ácaros, en donde pues algunos autores han hipotetizado que es una manera de atraer a los ácaros, aquí se les da resguardo, y de esa manera minimizan el daño concentrándolo únicamente en un sitio, a diferencia de que si estuviera por todas partes del cuerpo. Y bueno, tenemos algunas excepciones, ¿no? Hay algunos lagartijas que sí tienen como la piel muy elaborada, pero son pocos los casos en realidad. Y bueno, los reptiles, pues ya todos sabemos que es un grupo parafilético, ya que se estudia las aves, pero aquí les doy unas cifras, ¿no? México es privilegiado en la cantidad de reptiles que existen, al igual que en otros grupos, pero nada más para que nos demos una idea, en México existen 417 especies de lagartijas, lo que representa un 6.7% de esa riqueza mundial, un alto endemismo, o sea, 63.1% de esas especies únicamente están presentes en el país, y bueno, afortunadamente un 50% de ellas están protegidas por las normas oficiales ecológicas. Y bueno, así podemos ver el caso de serpientes, también con un 10% representado en el país, más del 50% del endemismo. Y en general, pues los reptiles están representando 8.7% de la fauna que existe en todo el mundo. Entonces, México es realmente privilegiado en este grupo. Y bueno, ya entrando un poco más en materia, podemos encontrar aquellos ácaros que son parásitos temporales. Esto quiere decir que únicamente en alguna fase de su ciclo de vida son parásitos. Y tenemos representados pues algunos de un grupo que se llama mesostigmata, de estas familias, de los Ixodida, que aquí estarían representadas las garrapatas, los pinolillos, y los prostigmados, que aquí estarían representados los tropicúlidos, en inglés les llaman chiggers, y que también son bastante molestos cuando andamos en trabajo de campo. Algunas veces también se refieren a estos como pinolillos, o tlaxahuates también es el nombre más habitual. Y como parásitos permanentes tenemos estos tres grupos del orden prostigmata y estos otros grupos del orden mesostigmata. Ahora me voy a enfocar únicamente a Pterygosomatidae, que son los ácaros exclusivos de lagartijas, pero con algunas excepciones como les voy a mencionar ahorita. Aquí únicamente les pongo fotografías, por ejemplo, de estos cloacáridos, que están aquí. Como su nombre lo indica, habitan únicamente en la cloaca de las tortugas, tanto terrestres como acuáticas. Sin embargo, no las hemos encontrado en México. Estas fotos son de organismos que pude realizar de Estados Unidos, pero seguramente están esta familia en México, ya que son las mismas lagartijas. Aquí otros casos, como la subfamilia Ophioptine, que son muy pequeñitos, que estarían dentro de Artirrhynchidae, y estos son, perforan las escamas de las serpientes y ahí se quedan dos de los estadios, que serían la larva y la ninfa, no se mueven, entonces la hembra tiene que hacer un hoyito en la escama para que ahí esté esos estadios. Y este otro, ¿no? Que es Omentolelapide, que únicamente de esa familia se conoce una especie exclusiva de serpientes. Pero pues en México únicamente de estas que están aquí como permanentes conocemos a los pterigosomátidos, ixodorrínquidos y nada más. Entonícidos son endoparásitos, se alojan en los pulmones de las serpientes. Bueno, ¿qué conocemos de Pterygosomatidae? Pues que un señor por ahí de 1910, de apellido Oudemans, le puso nombre a la familia, y esto fue todo lo que mencionó en su artículo, ¿no? Que son ácaros gecko, que son aplanados, que son de estos colores y que infestan gecos. Esta fue toda su descripción de la familia, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver algunas imágenes de cómo se pueden colocar esos ácaros parásitos cerca de los ojos o entre los dedos. Y bueno, esa es la única información que se tenía de la familia. ¿Cómo me empecé yo a involucrar en este grupo? Pues ya tiene un tiempo trabajando, haciendo trabajo de campo con el doctor Víctor Hugo Reynoso, en un proyecto de demografía de Iguana Negra. Por ahí está el doctor Víctor Hugo, no se distingue muy bien, y aquí estoy yo. Y bueno,
haciendo el servicio social, pues teníamos que tomar datos de las iguanas, y pues yo ahora sí que en mis ratos libres, que no eran muchos, me puse a quitarles todos sus ácaros a las iguanas. Entonces encontramos 3 especies, Ambioma scutatum, que es esta garrapata, que ahora que estuve buscando estas fotos, me vino mucho a la mente el comentario que hizo hace poquito Elena Poniatowska, ¿no? Que estuvo en Tehuantepec, que se refirió a las gordas inmensas, pues yo creo que se refería a estas garrapatas. Y aquí tenemos las hembras, los machos, ninfas y larvas. Y que era lo que más infestaba a las iguanas en Oaxaca, en Tehuantepec. Encontramos el primer registro de garrapatas sargacidae. No se había registrado esta familia de garrapatas en reptiles en México. Encontramos únicamente un ejemplar. Y aquí aparecieron los telosomátidos, ¿no? que son estos, que en un principio pues no sabíamos qué eran. Y bueno, ya nos fuimos involucrando un poquito más con el grupo. Sin embargo, pues este trabajo quedó un poquito ahí guardado, ya que pues yo estaba haciendo ya mi tesis de licenciatura con otros ácaros, los que causan alergias, los que causan asma, y se quedó un poco ahí guardado este trabajo, ya apareció un par de años después. Y bueno, después, por sugerencia también en parte del doctor Reynoso, pues me dijo, ¿por qué no juntas la acarología y la herpetología? Pues me metí a hacer una maestría y empecé a trabajar los ácaros ectoparásitos de lagartijas de la familia Geconidae, ¿no? Que son los gecos, las cuijas, las besuconas, todos estos gecos que andan muy cerca de las habitaciones humanas. Entonces, para eso pues nos fuimos a hacer mucho trabajo de campo. Por aquí pueden ver, a lo mejor reconocen al doctor Alejandro Ceguera, a lo mejor reconocen a Tony, aquí ando yo, y hacíamos mucho trabajo de campo con un proyecto que estaba financiado en la NSF, urgente de la Universidad de Texas, y que fue bastante productivo. Entonces nosotros íbamos a campo, pero además tengo que resaltar aquí que utilizábamos mucho las colecciones herpetológicas también. Utilizamos aquí la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, la del Politécnico y la de la Facultad de Ciencias, la del Museo de Zoología. Y en total pues, revisamos casi 1000 lagartijas de 15 especies, 427 de ellas tenían ácaros, y encontramos un poquito más de 4000 ácaros. Y como pueden ver aquí, pues la mayoría eran pterigosomátidos. Volvimos a encontrar garrapatas de la familia Argaceae, el segundo registro en México, y bueno, aquí hay algunas fotografías de las garrapatas, de algunos otros grupos como Trombiculidae, que no voy a mencionar mucho, me voy a enfocar más al pterigosomátido. Encontramos un género que en ese entonces se llamaba Hirstiela, que después cambió a Bertrandiela, ahorita les voy a platicar por qué. Encontramos 4 especies, aquí están dibujados y fotografiados únicamente las hembras, en donde no había gran diferencia. En realidad, muchas de las diferencias eran cuando tomábamos medidas de algunas estructuras, aunque entre la especie A y la especie D, pues sí ya se alcanzaba a ver un poco más de diferencia en la ornamentación del dorso, en los escudos. Pero lo que sí nos brindó mucha evidencia fue analizar los machos. Casi toda la gente analizaba nada más las hembras, pero cuando nos fuimos a revisar los machos, encontramos muchas diferencias, sobre todo la parte de la región genitoanal. Las ceras que están rodeando esa abertura eran muy diferentes en esas especies. Entonces encontramos 4 especies nuevas de este género, en ese entonces Hirstiela, los cuales ya tienen nombre actualmente. Encontramos Ecovilla tejana, que me ha faltado decirles que los ácaros pterigosomátidos son muy específicos a sus huéspedes. Casi la relación es de un género por una familia de lagartijas. O sea, un género está asociado a una familia de lagartijas, más o menos es así la asociación. Encontramos un único ejemplar, Ecovilla tejana, que en realidad Ecovilla tejana es más un parásito de lagartijas del género Celopolis, que es otra familia diferente a Geconidae, ¿no? Esto lo consideramos un hallazgo accidental. Y encontramos otras especies del género Gecovia, unas introducidas, esta es introducida, se introdujo con su especie huésped, que es un gecko que se llama Limnactylus frenatus y otro que se llama Limnactylus tursicus, y provienen, no se sabe muy bien si de Asia o de África, pero son especies exóticas y están muy bien establecidas en el país, ¿no?
y encontramos una especie, la única que se conocía como nativa, que es Gecovia leonide, descrita por la doctora Anita Hoffman y el doctor Juan Morales Malacara, y se aloja, por ejemplo, en la parte ventral, ¿no?, del cuerpo. Pero encontramos además otras 4 especies que no estaban descritas, muy específicas a sus huéspedes. Por ejemplo, esta la encontramos sobre un Coleonyx elegans en Yucatán y en Oaxaca. Esta la encontramos sobre Tecadactylus rapicaudus en la península de Yucatán. Esta la encontramos en Philodactylus bordae, que, bueno, por ejemplo, se distribuye en el valle de Tehuacán, Cucatlán. Y esta la encontramos en Philodactylus lanei, que es como de la costa del Pacífico. Entonces, tienen una alta especificidad estos ácaros. Y bueno, ya viendo todo este panorama, pues ya nos pusimos como meta pues empezar a trabajar el grupo, ¿no?, la familia ya de una manera más completa. Y en ese entonces pues teníamos, esto era lo que se conocía. Se conocían 10 géneros, que están aquí, varios de ellos estaban distribuidos en México, como es Gecovia, Pimeliaphilus, Gecoviela, Hirstiela, Tequisistlana y nada más. Los demás, la mayoría son de África y algunas partes de Asia. En Sudamérica casi no se conocía nada. En el Inter se describió una especie de Pterygosoma de Sudamérica, pero estamos viendo que en realidad no pertenece a ese género. Y bueno, este era el panorama. La excepción, siempre hay una excepción en la regla, no todos son parásitos de lagartijas. Tenemos a Pimeliaphilus como parásito de artrópodos y tenemos a Baratoriaphilus como parásito de un ave. Entonces eso estaba bien raro. Entonces, los primeros que nos saltaron eran estos dos, porque consultando la literatura los dibujos eran idénticos, ¿no? O sea, los géneros prácticamente se veían idénticos. Y ya después en el Inter pues vimos que había problemas taxonómicos en la delimitación de géneros casi en todos los géneros. Entonces ya en 2008 pues empezamos a hacer esta investigación ya más a fondo, únicamente enfocados a esta familia. Y bueno, otra vez hicimos uso de las colecciones biológicas, que son muy importantes como acervos. Hacíamos recolectas y las recolectas eran principalmente porque queríamos ver qué nos informaban los caracteres moleculares. Y bueno, utilizamos la Colección Nacional de Ácaros, colecciones internacionales, y también tuvimos préstamos y donaciones. Utilizamos mucho el microscopio electrónico de barrido de aquí del instituto. Y bueno, lo primero que nos pusimos a hacer es una revisión de qué había en aspectos filogenéticos de la familia. Encontramos que había este arbolito por ahí publicado en 1984 por Jorge de la Cruz, en donde utilizó básicamente estos 9 taxones nada más y tenía 5 caracteres. Él generó un árbol en donde no indicó cuál había sido el método para obtener ese árbol, y bueno, dudo que hubiera obtenido algo mejor con 5 caracteres, que fue lo que utilizó. Pero eso era lo que teníamos, y él subdividió a la familia en 2 subfamilias: Pimeliaspiline, con estos 4 géneros, y Pterigosomatine, con estos 5 géneros. Entonces, a partir de ahí, pues dijimos, vamos a poner a prueba la validez de esas subfamilias. Nos enfocamos primero a Hirstiela, pero nos dimos cuenta que, como tenía un conflicto taxonómico con Pimeliaphilus, necesitábamos incluir muchos más taxones. Entonces empezamos con 12 y terminamos con 23 especies, 274 caracteres de cada una de esas 23 especies, y se hizo un trabajo bastante extenso. Y salió publicado un trabajo por el doctor Klompe y la doctora Attila Pérez, en donde propusimos pues un análisis filogenético. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos un solo árbol con estos índices estadísticos de latitud, índice de consistencia, y vimos que Hirstiela era un grupo polifilético, ¿no? O sea, estaba por todos lados. Hirstiela estaba por aquí, estaba en este otro grupo, estaba acá, luego en este otro grupo. Entonces, teníamos la evidencia morfológica de los caracteres del natosoma, los caracteres del idiosoma, que es el cuerpo, los caracteres de las patas. Tuvimos que aprender a homologar y aprendernos toda esa nomenclatura de las sedas de las patas, desde los trocánteres, es como el artejo más, donde está la uña, hasta los artejos más cercanos al cuerpo, y establecimos hipótesis de homología.
Entonces teníamos la evidencia y pues había que tomar decisiones. Entonces, ¿cuál era la especie tipo de Istiela? Pues era Istiela trombidiformes de 1920, pero pues estaba metida en este otro grupo con las Gecoviela, en donde la especie tipo era Gecoviela tejana, y Gecoviela tejana tiene prioridad, que era de 1904. Entonces, este clado decidimos mantener el nombre de Gecoviela. Entonces a este le tuvimos que dar un nombre. Aquí está un poquito más ya sin tantos numeritos. Le pusimos Bertrandiela en honor a un doctor francés que ha estado trabajando mucho en las últimas décadas con los pterigosomátidos y que amablemente cada que le llegan ejemplares de pterigosomátidos pues nos los hace llegar, ¿no? De varias partes del mundo, ya que pues él ahorita está interesado más en otro tipo de ácaros. Y le pusimos Bertrandiela. Estos pues los regresamos a Pimelliáfilos como originalmente habían sido propuestos, y entonces todos los demás pues se quedaron como Gecoviela. Entonces tuvimos que describir este género. ¿Cuáles son las relaciones con sus huéspedes? Pues Gecoviela parasita, bueno, estos son los representantes de los géneros. Aquí podemos ver diferentes formas. El doctor Bertrand ha hecho muchos trabajos con la morfología de los ácaros y nos indica que formas del cuerpo de este tipo pues son más de un estilo de vida libre, ya que tiene los dos pares de patas primeros dirigidos hacia adelante, los posteriores dirigidos hacia atrás, y es como más un ácaro que necesita esa distribución de las patas como para caminar. Entonces es un estilo de vida más de vida libre. Y este tipo ya de morfología un poco más circular o incluso más ancha que larga, en el caso de los ácaros que parasitan reptiles, pues aparentemente es una adaptación para poder meterse y quedar completamente cubierto por debajo de las escamas de las lagartijas. Entonces aquí empezamos a notar también algunas variaciones en esa morfología. Este es Tequisistlana y bueno, aquí están indicados con flechitas. Y podemos ver que básicamente pues, se sustentó que Pimelliafilina era una subfamilia válida, ¿no? Aunque tuvimos que ampliar un poquito el concepto para incluir un par de géneros que no habían sido considerados. Y estos son los huéspedes: Gecoviela sobre iguálidos, sobre frinosomátidos, Tequisistlana sobre jantúcidos, Bertrandiela sobre gecos, y bueno, estos son eublepháridos que en algún momento eran considerados como gecos también. Pimelliáfilos pues es un género raro, ¿no? Están ahí parásitos de chinches, de triatominos, pero también parásitos de lagartijas. La hipótesis aquí era en los libros, cuando veíamos nosotros los libros, es que el Pterigosomatide, el parasitismo surgió primero en artrópodos y que por un cambio de huésped, chinches que vivían debajo de la misma roca que lagartijas, habían dado el salto a las lagartijas y ahí se había diversificado todo el grupo, porque son los géneros que más ácaros tienen, los que están en lagartijas. Sin embargo, pues con los datos que nosotros pudimos analizar, nos dimos cuenta que era al revés, o sea que la familia originalmente empezó parasitando lagartijas y posteriormente hubo un salto ahí a algunos artrópodos. Bueno, esto fue, digamos, un resumen del cladograma que obtuvimos, ¿no? En ese momento. Y ahora quisimos probarlo con datos moleculares. No lo hicimos, digamos, de manera conjunta porque muchos de los grupos que utilizamos para morfología no pudimos obtener DNA porque era material de colecciones que las lagartijas, pues si no saben, son preparadas con formol, entonces ahí ya se degrada mucho del DNA, o gran parte del DNA. Entonces no teníamos como la misma representatividad y por eso mejor separamos los análisis. Entonces hicimos el análisis molecular, pues ya todo el protocolo que hay que seguir, ¿no? Desde seleccionar los taxones, hacer extracción, hacer amplificación, seleccionar los genes que nos van a servir para ver las relaciones filogenéticas a nivel género, en este caso, amplificarlos y mandarlos al secuenciador de aquí del instituto. Teníamos representados 26 taxones de Pterigosomatide y teníamos 3 grupos externos. Los análisis los hicimos con parsimonia y con inferencia bayesiana.
por separado en cada uno de los fragmentos, la región variable 4 el 18S, la región de 3D5 el 28S y combinados, y lo mismo para diferencia bayesiana. Bueno, encontramos que eran compatibles los árboles de parsimonia con los de diferencia bayesiana. Aquí tenemos los valores tanto de la probabilidad y el soporte de Bremer, o de Jack Knight, los dos. Y vimos que en el caso de Gen 18S pues se sustentaba muy bien la familia Primeriafilina. El 28S no era el caso, ya que teníamos aquí un grupo de Primeriafilina y el resto de los Primeriafilines por acá. Entonces, los G-Covia se metían como grupo hermano de algunos Primeriafilines, por lo que el Primeriafiline con el G28S no era recuperado como una subfamilia monofilética. Y el análisis combinado era un poco similar a la información del 28S. Y bueno, entonces teníamos el 18S en donde se nos corroboraba la subfamilia Primeriafiline, 28S en donde aparecía como parafilética la subfamilia, y el mismo caso cuando hacíamos combinado el análisis. Entonces no eran tan concluyentes estos resultados, era necesario incluir más material, ¿no? Pero pues había que hacer, con los tiempos del doctorado, pues había que hacer un corte de caja, ¿no? Ya habíamos intentado obtener el DNA de los géneros que se distribuyen en África y en Asia, pero no tuvimos éxito en las extracciones. Entonces pues tuvimos que dejarlo ahí, pero hicimos otro intento con datos morfológicos, ahora sí incluyendo todos los géneros, y pues teníamos una representatividad más o menos de un cuarto de las especies de la familia, pero estaban representados todos los géneros al menos. Volvimos a correr un análisis. En este caso pues teníamos 389 caracteres por 43 taxones, lo que se convertía como en 16.000 datos, y hicimos esta filogenia, ¿no? Obtuvimos este cladograma, que bueno, vamos a irlo desglosando un tantito, en donde tenemos este primer grupo, que sería como la propuesta de Jorge de la Cruz, de las dos subfamilias, sería parte de Pterigosomatine, y digo parte porque G-Covia en teoría pertenece a Pterigosomatine. Entonces vemos aquí pues varias cuestiones que no están resueltas, ¿no? El género Ixodiderma pues es parafilético con respecto a Scaphotrix, es muy probable que sean en realidad un solo género, ambas parasitan lagartijas de la familia Cordylidae en África. Los pterigosomas, pues al menos aquí no representaban un grupo monofilético. Tenemos las especies de África y tenemos esta especie sudamericana, que morfológicamente es muy diferente. Es muy probable que en realidad el pterigosoma patagónica de Argentina representa un género diferente. Y aquí entre ellos pues está Sonulovia, que es otro, son estos ácaros que parecen como una empanadita, y estos también son de Sudáfrica. El género G-Covia pues se soportó con altos valores de soporte, y aquí tenemos varias formas, ¿no? de los cuerpos de estos ácaros. Ahorita les voy a mencionar un poquito más de G-Covia. Este otro grupote, donde está incluido Texislana, que está aquí representado en la fotografía, pues también vimos lo que ya teníamos un poco la idea, ¿no? Que Primeriaphilus en realidad es un grupo polifilético. Tenemos aquí las especies que parasitan alacranes, por un lado, las especies que parasitan chinches, por otro lado, y las especies que parasitan lagartijas, por otro lado. Entonces ahí también tenemos un relajo todavía taxonómico que necesita resolver. Las especies que parasitan chinches, los triatominos, son como 20 especies, y pues desafortunadamente aquí solo pudimos incluir a 2. El género que habíamos descrito pues se corroboró con altos valores de soporte, que es la Trandiela, y incluimos la especie que fue descrita en un ave, en una paloma. Únicamente se conocía el holotipo, un solo ejemplar, y la característica es que presenta una proyección posterior, que no la presenta ninguno de estos ácaros, ¿no? Pero ahora que estuvimos analizando ya más estadios, por ejemplo los machos,
vimos que los machos pueden presentar una proyección posterior, incluso aquí se ve como arrugado, o sea que está como contraído, y de hecho pues, aunque fue escrito como una hembra, en realidad pues viendo el holotipo, que no se ve muy bien, pero lo que queremos ver, en realidad presenta características de un macho. Entonces es probable que en realidad sea un macho, y pues esta proyección sea un poco, pues que tenga que ver en la reproducción, ya que son los pocos ácaros que presentan un pene en los arácnidos en general. No es posible que tenga que estar interviniendo ahí en eso. Y bueno, el otro grupo que también ya habíamos trabajado en un artículo anterior, pues es Recoviela, y pues se corroboró el rearreglo que habíamos hecho nosotros. Entonces, pues como conclusiones, hasta aquí pues los pterigosomátidos eran recuperados como un grupo monofilético, no se sustentó la división en dos subfamilias, el Ixodiderma era parafilético, Pterigosoma patagónica seguramente representa un grupo diferente, un género diferente a Pterigosoma de África. Los géneros Bertrandiela, Gecoviela y Texitlana fueron recuperados con alto soporte en estos análisis. Ciclurovia, que fue una especie que fuimos a buscar a Cuba, la iguanas de Cuba, resultó ser un género no válido. Pimeliáfilos es polifilético. Y Baratoliáfilos pues es un poco incierto, ¿no? Este ácaro que encontraron en un ave, un único ejemplar en un ave, es un poco incierto, pero es muy similar, es muy cercano a las especies de Pimeliáfilos que parasitan lagartijas. Y bueno, a raíz de esto pues nos hemos dedicado un poco a publicar toda esa fauna que nos ha llegado de diferentes lugares, de Cuba, que pues fuimos también nosotros a buscar, de Perú, de Chile. Aquí describimos un género nuevo sobre una familia en la que no se habían registrado pterigosomátidos, que son la familia Teide, y bueno, obviamente de la fauna de México, ¿no? Donde hemos estado describiendo varios bertrandielas, gecovielas, y están pendientes algunos gecovias. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros en la actualidad? Pues vamos a tratar de desmenuzar Gecovia, que es como el género más diverso, tiene cerca de 70 especies. Hasta ahorita hemos podido explorar más o menos unas 40 especies, y en este grupo en este género se han propuesto grupos de especies. Una definición de grupo de especie es esta que nos dan en principios de sistemática zoológica, de grupos de especies cercanamente relacionadas y que presumiblemente evolucionaron recientemente. Entonces quiere decir que son grupos relacionados, pero lo que hemos visto nosotros, al menos en ácaros, y seguramente puede pasar en otros grupos, es que se ha usado un poquito del término grupos de especies, ¿no? A veces se nombran grupos, pero no necesariamente están relacionados los que están integrando esos grupos. En este caso, el género Recovia, un investigador del Museo de Historia Natural de Londres, en 1964 propuso 3 grupos de especies con base en el número de sedas de la coxa, el trocánter, el fémur, la genua y la tibia de las patas, de las 4 patas de los ácaros. Y otros 2 grupos únicamente con la getotaxia de los tarsos, de las 4 patas. Y él propuso una nomenclatura para todas estas sedas. Sin embargo, ya existía una nomenclatura propuesta previamente por un francés que se apellidaba Grandjean, y pues queríamos, como esta otra nomenclatura de Grandjean ha sido muy utilizada para establecer homología, pues teníamos que usarla nosotros y no seguir la propuesta por Jack, la propuesta que él pues se inventó, ¿no? De alguna manera. Y pues establecimos la homología. Posteriormente, Bochkov y Mironov en 2000 añadieron otro grupo de especies, con una única especie. Entonces el problema era ese, ¿no? Que una especie que no entrara dentro de esos grupos de especies, pues el autor proponía otro grupo de especies. Y además pues tenemos como 30 especies sin agrupar en ninguno de esos 6 grupos, ¿no? Entonces pues hay un problema sin agrupar, ya sea porque no se conoce la getotaxia o porque representan un tipo de getotaxia que tendría que proponerse un nuevo grupo, ¿no? Bueno, lo que llevamos hasta ahorita, pues casi la mitad de los taxones revisados, pues que estos grupos de especies con base nada más en el número de sedas de las patas, pues no son reconocidos, ¿no? Salvo estos grupos en verde,
nos podrían dar algún indicio, los grupos 3A, el 3B, el 1B, el 2, les digo, tiene que ver con el número de sedas que tienen en las patas, pues podrían representar grupos monofidéticos, aparentemente. Pero el resto, que son los más diversos, por ejemplo el grupo 1, pues están mezclados por todos lados. Entonces no tienen, en realidad el grupo 1 sobre todo no tiene una validez filogenética. Y otra cosa que estamos llevando a cabo ahorita, lo de código de barras, con dos grupos, uno la Autónoma de Zacatecas y la Autónoma de Hidalgo, y el principal pues, que tenemos aquí en el instituto. Pues generamos códigos de barras genéticos con citocromoxidasa 1 para pterigosomátidos, y bueno, con algunos resultados preliminares que fueron presentados la vez pasada, hace un par de semanas, en la reunión de código de barras, pues podemos establecer algunos datos, ¿no? Por ejemplo, de pterigosomátidos únicamente existen dos secuencias en GenBank, que son 18S, del gen 18S, y es todo lo que se conoce. Entonces de citocromo pues no hay nada. Entonces podemos ver que la distancia intraespecífica, al menos entre los ejemplares de la Tranila chamelaensis, que tenemos ejemplares de la estación de Chamela, y tenemos ejemplares de una playa pues, más o menos cerca de Chamela, pues no varían más que en 0.2%, ¿no? En este fragmento de DNA. La variación intraespecífica es como de 0.2, al menos tomando como ejemplo la Tranila chamelaensis. Tomando como ejemplo a Hecobiela variabilis, que está por aquí, la variación es de 2.6, que es un poco alta, ¿no? Porque se postula que una diferencia genética en este gen de un 2% podría estar representando dos especies, pero nosotros consideramos que en realidad estos ejemplares que utilizamos aquí pues corresponden a la misma especie, aunque tienen una distancia genética un poquito más alta de lo habitual. En donde sí nos llevamos una sorpresa pues es en lo que estamos considerando como Hecobiela tejana, que son prácticamente todos estos que están aquí como SP, tienen una distancia promedio de 14.5%, ¿no? Que es sumamente alto para una sola especie, ¿no? Entonces seguramente aquí hay un complejo de especies. Actualmente pues ya contamos con material de la especie tipo de Hecobiela tejana, perdón, de la localidad tipo de Hecobiela tejana, que obviamente es en Texas, y vamos a intentar secuenciar para a partir de ahí pues que sea nuestro punto de partida, ¿no? Y empezar a delimitar el resto de los taxones. Y también vimos una distancia interespecífica demasiado alta en los representantes que tenemos de Hecobia, que están por aquí. Tenemos a Hecobia leonine, también de Chamela, y tenemos a la especie introducida, que seguramente es Hecobia kigani o Hecobia batariensis, una de las dos, y que tienen un 36% de distancia genética, que es muy alto, incluso para nivel género, ¿no? Estábamos viendo la otra vez un artículo sobre garrapatas, que es como un 11% de la diferencia entre géneros de garrapatas, ¿no? Entonces, 36% es bastante alto. Entonces hay mucho que hacer, ¿no? En este sentido. Y bueno, así es como va nuestra curva de acumulación de especies. Empezamos con Alfredo Douget en 1888, que escribió una vez puso Hecobia, pero en realidad es una Hecobiela. De ahí pasó mucho tiempo para que la doctora Anita Hoffman en 1969 empezara a publicar cosas de estos ácaros. Y bueno, a partir de los estudios que hemos empezado a hacer, pues ya se disparó un poquito la curva, ¿no? O sea, que las empezamos a trabajar. Pues ahora ya contamos con 30 especies de pterigosomátidos en México, lo que nos hace el país en segundo lugar con la más alta riqueza de esta familia, después de Sudáfrica. Yo creo que esto no le sorprende a nadie. Oaxaca tiene la mayor riqueza de pterigosomátidos. Oaxaca tiene la mayor riqueza de lagartijas, nada más como ejemplo. Estados donde no tenemos registros, Aguascalientes y San Luis Potosí, actualmente ya tenemos de Zacatecas, 32 especies huésped que más o menos representan un 10% de las lagartijas que existen en el país, ¿no? Entonces llevamos en realidad un 10% explorado de huéspedes. Y bueno, hay artrópodos que también son huéspedes de Pumeriaphilus, y bueno, aquí está, todavía hay mucho trabajo por hacer con esos que se asocian con los artrópodos. Bueno, esto ha repercutido en que en la Colección Nacional de Ácaros pues hemos venido depositando todo el material, nada más por mencionar, pues todo el material de la maestría, que eran más de 4.000 ejemplares, todo el material del doctorado, pues se ha depositado en la colección.
Esto ha incrementado obviamente el acervo, están bien resguardados, hay una representatividad, pues si no mundial, pues sí, obviamente más nacional, pero pues sí de países como Irán, como Croacia y algunos países de Sudamérica, Cuba, tenemos bien representados, todos están bien catalogados. Esta etiqueta verde que no se ve muy bien aquí, es el número de, bueno, tiene colocado el número de catálogo de la colección, y así tenemos pues todas las cajas de la colección, ¿no? Y bien selladas para que no se sequen y perduren por bastante tiempo. Bueno, en el INTE pues han llegado estudiantes que pues han estado interesados en estos grupos. El primero que llegó fue Noé Pacheco, que hizo un estudio de lagartijas en el Ajusco. Adrián Espino, que fue de mis primeras estudiantes del taller de bioespeleología, empezó a trabajar no con lagartijas, pero sí con ácaros de ranas, ranas que habitan cuevas. Luis Fernando, que es de la Universidad Juárez Autónoma de Durango, que trabajó en un parque de Durango con lagartijas, ácaros de lagartijas. Mónica Jacinto, que anda por aquí, que está aquí muy contenta con su póster de los Tuxtlas de la semana pasada, también ácaros de ranas. Jorge Luis Sánchez, que está trabajando en los médanos de Samalayuca, en el desierto de Ciudad Juárez, con ácaros de lagartijas también. José Luis Muciño, que es biólogo y que está haciendo una segunda carrera en veterinaria, y está trabajando también ácaros de lagartijas en otra zona del Ajusco. Jonathan Olvera, que vino del Instituto de Zacapuaxtla de Puebla y sacó su tesis en ácaros de genosáuridos, que es una familia endémica, una familia de lagartijas endémica de México, los genosáuridos. Itzel, que está ahorita en la maestría y estamos apoyando con los ácaros de ranas también. Ana Lilia, que pues trabajó en algún momento los ácaros de lagartijas de Cuatro Ciénegas. Jorge Alfonso Toledo, que es de la Facultad de Veterinaria, y está haciendo un trabajo con un brote de ácaros que hubo en el secretario de la Facultad de Iztacala, y encontró ácaros que no habían sido registrados como plaga, y está haciendo biología molecular de esos ácaros. Lucía, que está trabajando con Henry en la Facultad de Veterinaria, y que está haciendo una codirección conmigo en ácaros de lagartijas, bueno, de petofauna en general en Puebla. Y Susana, que está trabajando en Zacatecas, ya en el posgrado, con lagartijas de Zacatecas, ácaros de lagartijas. Entonces, pues ha habido bastante interés, y el resultado pues es esto, ¿no? Algunas de las publicaciones con ellos, y sobre todo con ácaros de ranas en esta parte. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Pues seguir obviamente descubriendo, delimitando especies, taxones, describiéndolos con herramientas tanto morfológicas como moleculares. A mí me interesa más la filogenia, la cuestión filogenética, las relaciones entre los géneros, incluso la familia con otras familias, ya que hay conflicto. La familia presenta caracteres de por lo menos 3 órdenes de los ácaros, entonces a mí me interesa más la filogenia a ese nivel, con diferentes tipos de caracteres. Hay que explorar más las relaciones parásito-huésped. Aparentemente hay un tipo de coespeciación entre estos ácaros y algunos grupos de lagartijas. Y bueno, esta parte que nos gustaría abordar en algún momento, ¿no? Hay lagartijas que son invasoras, que traen su propia fauna de ácaros y que son potenciales vectores, ¿no? Sí está registrado, por ejemplo, en Tricoviera tecana, Plasmodium y también algunas riquecias. Y bueno, como les decía en un principio, hay mucha gente involucrada en este trabajo, y bueno, pues no me queda más que agradecer a todas esas instituciones, a todas estas personas, ¿no? Acarólogos, herpetólogos, mucha gente que ha contribuido con información para presentarles lo que les presenté ahorita. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Hay tiempo para preguntas? Cuando corticasen sus caracteres de la matriz morfológica, ¿incluye cosas que no fueron tan morfológicas como los cerebros? No, sí lo tenía, pero mi coautor, el doctor
Ciclope de la Universidad Estatal de Ohio me sugirió que mejor lo quitara. Pero sí los había puesto las familias con un carácter. ¿Se quieren el micrófono? Sobre todo porque es muy incierto todavía algunas asociaciones. Tenemos algunos registros que tomamos de la literatura y mencionan especies de lagartijas que no están distribuidas en esas localidades. Entonces, sí puede haber ahí errores de identificación. Los Semidactylus que vienen de África o de Asia, ¿traen sus ácaros de allá o traen los ácaros de aquí? No, traen sus ácaros de Asia. Y son los que se ven muy diferentes con las especies nativas, con más del 30% de diferencia con las otras especies del mismo género. En citocromo, la diferencia genética es bastante alta. Por ejemplo, Chamela, que hemos visto Hemidactylus frenatus y también Philodactylus lanei, que es endémico, coexisten luego en los mismos focos, ¿no? Que están cazando a los insectos, a veces pelean las presas, entran en cierto contacto, pero Philodactylus lanei tiene su gecovia, que se llama Gecovia leonile, y Hemidactylus frenatus tiene su propia gecovia, que es Gecovia kigani o Gecovia bataviensis. Nunca se los pasan, son muy específicos. Sí, del género Pimeliophilus. O sea, originalmente dijiste que era parásito de chinches y que después encontró que es parásito también de alacranes y de algún otro artrópodo y que es polifilético. Mi pregunta es, ¿tú crees que conforme se vaya avanzando en esto se van a encontrar muchas más cosas asociadas con bichos que no se han estudiado tanto? Porque me parece que es un poco lógico pensar que se encuentran más bichos de reptiles, porque hay más gente trabajando con reptiles, pero la gente trabajando con artrópodos no sé qué tan numerosa sea, pero se me hace que puede haber ahí un punto de muestreo no igual, ¿no? Más muestreo en reptiles que en artrópodos. ¿Tú cómo vislumbras que se vea esto después? ¿Tú crees que van a ser mucho más frecuentes hallazgos de este grupo de ácaros parasitando artrópodos, o tú ves que sí son más o menos cosas raras y que el número de invasiones a artrópodos sea reducido? Sí, yo creo que tiene que ver un poquito con estos resultados que encontramos en el primer artículo del doctorado, que era contraponer la hipótesis, ¿no? Que en realidad el parasitismo primero fue en lagartijas y no en artrópodos, que era como se pensaba. Pues parece ser que sí, el parasitismo en artrópodos es más o menos reciente y por lo tanto no se ha diversificado tanto. Ya no se los mencioné, pero también en el ejemplo de los Pimeliophilus que parasitan alacranes, tenemos representado, pues, gracias a Oscar Frankel, ¿no? Un montón de localidades a lo largo del país y todos son lo mismo, todos son Pimeliophilus ráparos. Entonces, aparentemente sí es una colonización en estos huéspedes relativamente reciente. Yo creo que si hubiera más ácaros de estos artrópodos ya hubieran salido, porque en algún momento, parece que en la historia de la acarología ha habido especialistas en ácaros de insectos y ya hubieran aparecido muchos más, yo creo, en algún momento. Yo creo que el panorama es que ya en artrópodos, pues no, a lo mejor ya no salen tantos, o sea, sí vamos a estar encontrando, pero no a la misma cantidad que lagartijas, pero sí falta organizar muy bien y delimitar muy bien los grupos de ese género, porque sí está un poco revuelto. Esos que se quedaron como Pimeliophilus de lagartijas, pues es porque finalmente así se habían descrito, ¿no? Pero muy probablemente en realidad estén representando otra cosa diferente a los Pimeliophilus de redúvidos y diferente a los Pimeliophilus de alacranes. Falta un poco más de estudio. Y otra pregunta. Los que parasitan las chinches, o sea, ¿qué tan nocivos son para el hospedero para que alguien pueda decir, vamos a tratar de utilizar estas cosas como control biológico de chinches? ¿Sería como una línea prometedora o tú dirías, no hay nada que hacer? Parece ser que sí puede haber ahí futuro en esa línea, porque como se alimentan de hemolinfa y llegan a crecer más o menos grandes las poblaciones de Pimeliophilus en los diatominos, sí pueden funcionar como un control biológico. Se ha intentado, hubo un intento en Colombia, con colonias de diatominos que tienen en el laboratorio,
y aunque no tuvieron como resultados tan concluyentes, pero parece ser que sí, le faltó como controlar algunas variables, pero está un poco abandonado ese campo. Yo creo que sí tiene futuro esa línea también. Muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo usted conoce más, digamos, cómo está el estatus de estas familias o estos géneros a nivel neotropical, digamos, Mesoamérica, por ejemplo, porque habla mucho de México y luego especies de África, Sí. de allá, pero a nivel geográfico también es interesante, digamos, cómo, o sea, si se conoce más de la familia en Mesoamérica, por ejemplo, o Sudamérica. Y ahorita digamos que conocemos más especies de México que de todo el resto de América. Hay más especies conocidas ahorita en México. Entonces, hay algunos registros en Colombia, en Cuba, los tres, las Guyanas, Brasil, pero en realidad está muy poco explorado esa parte. Lo que hemos visto con Pterosoma patagónica y ejemplares que nos están de mandar de Chile es que esos pterigosomas pues no son pterigosomas, ¿no? En realidad estarían representando otro linaje que no tiene nombre, no está descrito. Está poco explorado. Yo tengo una pregunta. En los varios ejemplos en los que has encontrado falta de correspondencia entre las simetrías morfológicas una vez que haces los análisis moleculares, ¿qué caracteres tú propondrías o has encontrado que serían útiles morfológicamente para definir esos grupos? Yo creo que sí, en algunos casos la ketotaxia, eso quiere decir el arreglo de las sedas, tanto del cuerpo como de las patas, porque en algunos que no tienen hipertriquia, porque como vieron hay algunos que tienen un montón de sedas, los que no presentan hipertriquia, sí es muy claro como establecer homología y hay sedas que no están presentes en algunos grupos. Eso puede ayudar. Estructuras también de hematosomas, que es el aparato bucal, sobre todo sedas muy especializadas que son quimioreceptoras y que son variables entre grupos, tanto presencia o el número de ellas. Son constantes a nivel género, por ejemplo. Y básicamente sería eso en cuanto a la morfología. Pero no eran esos los mismos caracteres para los análisis morfológicos. Los usaron, pero no establecían homología. Entonces solo únicamente decían, tiene 10 sedas, es esto. Entonces ya que nosotros como vimos exactamente cuáles sedas eran, es cuando veíamos que esas 10 sedas no eran las mismas en un ejemplar y otro. Bueno, pues ya con eso creo que nos agota el tiempo para preguntas, pero si quieren seguir conversando con Ricardo, lo que está aquí afuera de la fila. Muchas gracias.